Muy buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses 4:23. Hoy seguimos con la serie La obra del Espíritu Santo. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que solemos abandonar un poco, porque no nos parece tan espiritual hablar del cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 23, dice el apóstol Pablo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hablar del cuerpo, hablar de esto que puede ser visto por todos, de este medio que nos hace conscientes de lo material, no es dejar de hablar de cosas espirituales, sino es tan importante porque la santificación, vivir en santidad, el Espíritu Santo quiere que obrar también en nuestro cuerpo. Cometemos un error y un horror a veces también al solo hablar de almas, ganar almas para Cristo y hablar de un alma que ha venido al Señor. Y sí es cierto, el alma es el asiento de la personalidad, sí, y es muy importante ello, pero debemos tener mucho cuidado que esto nunca nos lleve a obviar el tema del cuerpo, que también es importante. A Dios no se le puede percibir por medio de los sentidos del cuerpo, sí por medio de la fe, por medio de la adoración. Sin embargo, la palabra nos habla de que el hombre es una triunidad, es decir, está el espíritu, el alma y el cuerpo fusionados en algo que no se puede separar, y cuando se separa estamos hablando de muerte, ¿no es cierto? Muerte física o muerte eterna, ¿ok? Entonces, quería compartirles en esta mañana, primero, algunas razones acerca de la importancia de nuestro cuerpo. Por ahí vamos a entrar a este tema. ¿Por qué es importante nuestro cuerpo? En primer lugar, por su origen. La palabra nos dice claramente en el libro de los Salmos, capítulo 100, versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Subrayo el hecho de que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Como nos conducimos todos los días con este cuerpo, solemos atribuirnos su propiedad, ¿ok? Como si el origen de este cuerpo que tenemos, nos guste o no, viene como producto del amor de nuestros padres. Por último, es nuestro y no salimos de eso. La palabra del Señor nos lleva a recordar que esto que nos ha sido dado, esta materialidad, si no, no habría forma de vernos, seríamos unos ghosts, ¿no? Aquí en el templo. Esto lo hizo el Señor. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que esa es una razón sumamente importante, el origen de nuestros cuerpos. Cuidar nuestra vida, cuidar nuestro cuerpo, es respetar a Dios. Eso es un fundamento en esta relación que nosotros tenemos en esta triunidad de ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuidar nuestros cuerpos es respetar a Dios. Contrariamente, si descuidamos nuestra vida y respetamos a Dios, nuestro hacedor, la tecnología, la luz,
la televisión, el internet y cosas, y toda esta contaminación electromagnética, etcétera, hace que de alguna manera nuestro cuerpo esté sufriendo la industrialización de los alimentos, etcétera. Nuestro cuerpo esté sufriendo los embates de esta modernidad. Solemos no dormir nuestras horas, ¿verdad? Porque nuestro mundo está tan acelerado que ya no podemos dormir como quisiéramos, no podemos comer a nuestras horas, y el estrés al que está sometido nuestro cuerpo, porque es todo uno, triunidad, hace que de alguna manera sea más hoy, más difícil que nunca, cuidar este cuerpo y a través de ese cuidado respetar a Dios, su Hacedor. Así que ese respeto que nos damos a nosotros mismos y el respeto que yo le doy al cuerpo del otro es una adoración a Dios, porque quien respeta al Creador respeta su obra de alguna manera. Y eso es algo que hemos olvidado. La Iglesia en su historia, en algún momento, y en su teología, erró el blanco al hablar del cuerpo como algo que tenía que ser, sí debe ser sometido, pero habló del cuerpo como algo que tenía que ser castigado, lacerado, hacerlo sufrir, ¿no? A través de las penitencias, y que eso podría ser una suerte de ofrenda hacia Dios. Craso error. Es cierto, no hay que gratificar al cuerpo al punto que esa gratificación más bien conlleve a su destrucción. Martín Adán, este poeta peruano, casi contemporáneo, ya fallecido, era un hombre bohemio, el de aquel poeta que en el Cordano escribió poemas en las servilletas, ¿no es cierto? Este hombre, muy lúcido, sin embargo se dedicó a una vida bohemia, nunca se casó y vivió en los bares. Tiene diarios de los bares, de todos los bares de esas épocas. Y él decía que su borrachera era una borrachera distinta, era una borrachera consciente. No era inconsciente, era una borrachera consciente. ¿Y por qué era consciente? Porque él dice, yo soy consciente que me enveneno. O sea, él sabía que se estaba destruyendo. Hizo esfuerzos en algún momento, porque su tesis doctoral acerca de lo barroco en el Perú la escribió en el mismo Larco Herrera, donde por su amistad con el señor que era el donante de este local, él se internaba ahí para poder salir de su problema de alcoholismo consuetudinario. Pero se escapaba de ahí, y como era amigo, volvía y volvía totalmente borracho. Un gran poeta, un hombre tremendo, escribiendo cosas muy profundas, sin embargo, no podía cuidar su cuerpo. Ahora, esta es una pregunta pertinente para nosotros, porque creemos en nuestra época que el cuidado del cuerpo nuestro, que es de Dios y que es templo del Espíritu Santo, solamente tiene que ver con los aspectos cosméticos que a veces le hacemos, y porque en algún momento nos vamos a cortarnos el cabello, o nos afeitamos, o las damas se arreglan. Creemos a veces que eso es el cuidado del cuerpo, y eso es, usted sabe, mucho más integral. Entonces no solamente es el tema por su origen. El otro tema que tenemos que ver, otra razón, es por su valor. Por su valor. Somos en verdad una obra de arte, aunque esto te arranque una sonrisa y tú digas, ¿no? Yo una obra de arte, por Dios, lo eres.
Yo a veces creo que lo he dicho a los jóvenes en algún momento, a veces me imagino, ¿no? La imaginación esta humana, limitada, digo, el Señor nos verá a todos nosotros como calaveras, tipo rayos X, ¿no? Y aquí lo único que habrían es calaveras más grandes y calaveras más chicas, ¿no? Alguien podría mirar, imagínese usted, todos somos calaveras acá. Mira el del costado, usted diría, ¡ay, qué calavera tan fea! ¿No? O sea, no podría haber una cosa así, ¿verdad? Puesto que en eso, si a nivel de estructura ósea, digamos, no hay tanta diferencia, nosotros no sabemos no sabemos respetar o valorar, mejor dicho, valorar lo que Dios nos ha dado cuando realmente lo que estamos haciendo es olvidar su origen y olvidar que si Dios nos hizo y Él nos hizo, porque no nosotros a nosotros mismos, eso es un tema que más nos viene por los paradigmas de este mundo contemporáneo de belleza. Y no nos aceptamos a nosotros mismos. Somos una obra de arte. ¿Por qué? Porque somos obra de Dios. Nadie que tuviera un poco de conocimiento de arte osaría de ninguna manera destruir, por ejemplo, la Mona Lisa, la Gioconda, ¿no? ¿O sí? Pues sería un irrespeto para Da Vinci, ¿no? O el David, qué perfecto, ¿no? De Miguel Ángel. Respetar las obras de arte es respetar a su autor. Ahora eso es un cuadro o una escultura. Pero usted y yo somos obra de Dios. Entonces no nos atrevamos a destruir la obra de Dios. Y a veces lo hacemos con vicios, lo hacemos con descuido, ¿no? Glotonerías o comer totalmente mal, descuidos. A veces ya tenemos encima una diabetes o los triglicéridos están volando, ¿no? Y decimos, no importa, ¿no? Por último, si me muero feliz, ¿no? Yo tengo amigos que dicen eso, ¿no? Y claro, porque yo con mi pellejo hago lo que me da la gana, ¿no? La frase es de filosofía de puesto de periódico, ¿no? Creo que esto significa no respetar a Dios. Y acuérdate, tu cuerpo, mi cuerpo, es algo que viene de Dios y por eso su origen y su valor lo determina. Así que, amigos, hermanos, en esta mañana quiero decirles algo importante y tomar un símil: la ropa que nos compramos. A veces decimos, yo amo esa prenda, ¿no es cierto? Porque está de moda, porque nos gusta, porque nos vemos en el espejo y decimos, nos sentimos tan bien. Pero cuando esa misma prenda pasa de moda, ya nos parece anticuada, dejamos de amarla. Esto es así, ¿por qué? Porque nuestro interés no está basado en el origen o en el valor de esta obra, sino está basado en la moda, en una cosa tan banal, tan de momento. Lastimosamente lo mismo pasa en las relaciones con las personas. Casi siempre están basadas en el interés y en una falsa valoración. Entonces, a veces damos el valor a alguien, pero no por las razones fundamentales, porque voy a dar otras, para entrar a lo que es la obra del Espíritu Santo en el cuerpo y por qué el cuerpo es tan importante. Pero así como amamos, entre comillas, a una prenda de vestir de moda, o amamos el carro
del año que nos hemos comprado, y luego que el tiempo pasa, esto deja de ser para nosotros. Lamentablemente, este mismo paradigma es el que se usa en las relaciones interpersonales. Amamos a una persona mientras está de moda. Amamos a una persona mientras vemos que tiene el dinero, las posibilidades, las relaciones, el poder, la fama, la fortuna. Si está en la lista Forbes, mejor. ¿Ok? Lo amamos hasta que eso cae, eso pasa. Entonces, qué triste para personas así, que han sentido que su valor, y cuando hablo de la corporeidad, ojo, en la mentalidad hebrea, es no solo lo material, es la unidad, la triunidad, o la unidad de lo espiritual y lo material al mismo tiempo. Eso de por sí, tengas o no una billetera, tengas o no ropa, relaciones, fama, poder, influencia, no importa para nada. Lo que te está diciendo la palabra es que tú eres templo del Espíritu de Dios y has sido creado por Dios, porque no te hiciste a ti mismo, ¿o sí? Entonces, esta es la perspectiva por la que tenemos que entrar para valorarnos nosotros mismos. Porque muchas veces la infravaloración del otro es producto de una infravaloración personal. Porque hay cosas que detesto de mí mismo, hay cosas que no amo de mí mismo. Entonces, afecto mis relaciones con los demás. Así que, cuando el apóstol Pablo dice en en 1 Corintios 13, que ha sido un pasaje que el día de ayer creo que muchos jóvenes han utilizado en sus conversaciones, ¿no? El amor nunca deja de ser. Entonces, el amor nunca deja de ser cuando no está ligado a los cánones de belleza, de dinero, de fama, de poder o de lo que sea. El amor nunca deja de ser cuando ese amor de Dios es un amor que no está amarrado a estos paradigmas no materiales, sino materialistas del mundo en el que vivimos. Nuestro Señor Jesucristo da por hecho que las personas deben amarse a sí mismo. Por eso es que, permítanme retroceder un momento, dice que el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y el segundo es amar a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. Entonces, si no amo a mi prójimo, no es solamente porque mi prójimo tiene problemas, porque son malos, porque me hicieron daño, porque me defraudaron. Muchas veces los problemas, y los he descubierto en mi propia experiencia, descúbrelo tú en la tuya, nuestros propios problemas con el prójimo son producto de los problemas que nosotros tenemos con nosotros mismos, porque no nos amamos. Y el Señor, miren, lo da por hecho. Nos debemos amar a nosotros mismos. Lo da por hecho. Es como una verdad indiscutible. No es que el cristiano solo ama al otro y se desprecia a sí mismo, se autodestruye. No es así. No. Es te amas. Y cuando te amas, te vas a sentir en una mejor posición para amar al otro. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces vas a amar la obra de arte que Dios ha hecho en ti. Pablo dice en Efesios 5, 28 al 29. Miren qué bonito pasaje. Damas, por favor, no codear a los esposos en esto. Pero dice así, Efesios 5, 28 al 29. Dice, así también, maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y tanto ojo morado que vemos en la televisión, ¿no?
tanto marido golpeador, verbal y físico, tanta violencia psicológica. Una de las grandes raíces es que ese hombre tiene graves problemas consigo mismo. Quien no respeta la imagen de Dios en el otro es porque no ha descubierto la imagen de Dios en sí mismo. Anótalo, ¿eh? Eso es así, no porque lo digo yo, lo dice aquí la palabra de Dios. Dice, el que ama a su mujer, ¿qué dice? Sí, la ama. No, no dice así. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces este es un egoísmo santo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y miren lo que dice, Pablo no se queda aquí, dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia. ¿Cómo cuidas el cuerpo del otro? El de tu hijo, el de tu esposo, el de tu enamorada, el de tu familia. ¿Cómo cuidas el cuerpo de la iglesia? Miren las ondas expansivas que tiene este texto. Sino que la sustenta, la cuida como Cristo a su iglesia. Entonces, esto implica amar. Entra el cuerpo, no se queda fuera. No es un mundo espiritual, etéreo, es un mundo integral. Tiene que ver con materialidad y espiritualidad. El cristianismo tiene que ser integral en esto, en todo sentido. No entiendo la verdad cómo algunas interpretaciones cristianas han llegado al punto de no solamente hablar de no cuidar el cuerpo, de lastimarlo, de afectarlo. Es cierto, la Biblia nos habla del ayuno, pero el ayuno es muy bueno para la salud. Pero cuando se habla de lacerarlo, de golpearlo, es una mala interpretación. Peor aún, aquella que le dice a la dama que no se arregle, ¿no? Que no se cuide. Peor aún. Creo que una visión correcta de la palabra nos lleva a esto. Nuestro Señor Jesucristo da por hecho que las personas se deben amar a sí mismas y que se ama al prójimo porque se ama uno a sí mismo. El cuerpo es nuestra pertenencia más valiosa y a menos que sintamos un profundo respeto hacia él y hacia nuestra persona, nunca lo vamos a cuidar como se merece si es que este respeto no está presente. Y sin ir más lejos, el mero hecho de sentir amor por otros, si es que nosotros nos amamos, dicen los médicos, que refuerza nuestro sistema inmunológico. Refuerza nuestro sistema inmunológico. Hay estudios ahora de todo lo que produce un abrazo. Es increíble. Tanto que algunos físicos materialistas que creen que todo es, ¿no?, lo material, lo que se puede tocar, cuando se funde una persona en un abrazo con otra, en un abrazo filial, familiar, ya no se sabe dónde termina el yo de este y el de acá. Hay una fusión tremenda. El cuerpo tiene elementos espirituales mucho más allá de lo que nosotros inclusive a veces nos percatamos. Y he pensado varias veces en decir esto que voy a decir a continuación porque se me puede malinterpretar y lo digo con cuidado pero ¿qué pasaría
si buscamos un espejo en casa, no el espejito donde nos vemos en tamaño carnet, ¿verdad? ¿No? Sino el espejo, un espejo que nos haga ver de cuerpo entero. ¿Qué pasaría si nos desnudamos? ¿Cómo te sientes ante la imagen de tu cuerpo? ¿Y cómo eso se relaciona con tu relación con Dios? ¿Qué es lo que esto generaría? ¿Qué sentimientos tendrías si vieras tú, luego de esta reflexión, tu cuerpo totalmente desnudo? ¿Habría enfado, descontento, crítica, rechazo? ¿O quizás experimentarías sensaciones positivas de amor, de respeto, de aceptación, de cariño? Una vez que te vistas y sales afuera, la forma en cómo te ves, en cómo ves el templo de Dios, es la forma en cómo vas a mirar el mundo. Así es. Quiero darles algunas razones acerca del cuidado de nuestro cuerpo. Lo primero fue razones acerca de la importancia de nuestro cuerpo. Aquí razones acerca del cuidado. Primero, el primer cuidado es que nuestro cuerpo es una ofrenda. Pablo decía en Romanos 12:1, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mire cuán importante es nuestro cuerpo. Y es importante justamente por el hecho de que nuestro cuerpo puede ser una ofrenda a Dios. No es solamente la ofrenda, la oblación, es el dinero que traemos. Es también nuestro cuerpo. Por eso Pablo le decía a los corintios que vivían en una vida desenfrenada. Acuérdense ustedes que tener relaciones sexuales en la época de los corintios se decía corintiar. Y en la visión dada por los filósofos clásicos, Platón, Aristóteles, siempre el cuerpo era una cosa material creada por una suerte de un dios malo, un fallido, una cosa así, un demiurgo. El cuerpo era denostado. Entonces solamente se hablaba de lo espiritual. Y por eso es que se practicaba el sexo ritual y habían templos consagrados a diosas y a dioses de la fertilidad en los que habían sacerdotisas donde se practicaba la sexualidad. En ese contexto, en que el cuerpo era nada, para los filósofos clásicos era sencillamente la cárcel del alma. Era una cosa que no la dejaba, era una cosa que había que llevar con todos sus problemas. Algo de eso se ha venido hasta el día de hoy, pero Pablo les dice a los tesalonicenses: todo nuestro ser tiene que ser santificado, espíritu, alma. Hasta ahí estaban felices los griegos, pero cuando decía y cuerpo, ¿cuerpo? Por eso es que para muchos, cuando escuchaban de que Dios se encarnó y se hizo hombre, ¿cómo se va a encarnar Dios en esta materialidad inmunda? Es decir, el cuerpo era una cosa de despreciar, o que con ella se podía hacer cualquier cosa. Y Pablo les dice a ellos que tengan cuidado con esto. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nos ponemos en contexto, ¿verdad? Entonces, lo que les está diciendo, ¿cómo? ¿El cuerpo puede ser una ofrenda?
¿Se puede ofrendar basura? Más o menos. Eso estaba metido en el imaginario popular. Sí, su cuerpo tiene que ser una ofrenda. Entonces, hermano querido, olvidémonos de que, bueno, de algo me tengo que morir y no importa, yo sigo comiendo carne a montones y comida chatarra, ahora viene con cucaracha, ¿no? Lo que sea, no importa, ¿no? Sí, de algo sí tiene que morir, nadie se muere en la víspera, todos nos morimos en el día. No puede ser así, definitivamente. Entonces tenemos que cuidar este cuerpo porque es una ofrenda. Por eso es que las relaciones sexuales deben ser dentro del matrimonio. Porque mi cuerpo es una ofrenda y tu cuerpo es una ofrenda. Entonces, vamos amarrando el deseo y el obrar del Espíritu Santo en la vida nuestra, como templo del Espíritu Santo. El segundo cuidado es que nuestro cuerpo no es nuestro. No es nuestro. Pablo les dice: ¿ignoran acaso que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿De quién es el cuerpo? Del Espíritu Santo. Entonces no es mi cuerpo. Ahora tengo que decir, es el cuerpo del Espíritu Santo. Y hay que ir a hacernos nuestros controles, si se puede. Hay que cuidar nuestra dieta. No solamente por el tema de que el paradigma es que todos tenemos que estar delgados, ¿no es cierto? Y porque tenemos que ir a la playa y porque es una situación más estética, sino porque el cuerpo, que es una ofrenda, es de Dios. Es igual con el dinero que damos. Es un dinero que Dios me lo da para que yo lo administre, y de lo que Él me da, yo le doy. Este cuerpo Él me lo dio. Claro, en momentos de inmadurez, yo siempre me he preguntado, ¿no? Y a veces en mi época, pues nuestra época, mejor dicho, Ricky Martin decía: ¿por qué yo no tengo el físico de Ricky Martin? Por último, él casi no lo necesita, ¿no? Entonces, uno se hace esas preguntas filosóficas profundas, ¿no? Caray, con eso me hubiera casado antes, ¿no? Pero definitivamente uno tiene que entender que Dios nos ha hecho y no nosotros a nosotros mismos, y uno tiene que vivir en esa aceptación, en que algunas cosas son beneficiosas, otras no, pero debo vivir agradecido a Dios porque Dios me hizo como tal. Eso me va a llevar a no sentirme superior a quien creo que es inferior, pero tampoco inferior a quien creo que es superior físicamente. Porque al fin y al cabo, todos estos cuerpos que están aquí, incluido tienen que ofrendarse a Dios. Y el cuerpo es tan importante que cuando se habla de la resurrección, dice que el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ¿cómo no va a vivificar nuestros cuerpos mortales? Y hay un cuerpo glorificado, del que Pablo nos habla, que no es nuestro tema el día de hoy. Así que ese cuerpo lo tengo que cuidar porque es una ofrenda. Lo tengo que cuidar porque no es mío, pero también lo tengo que cuidar, en tercer lugar, porque es un templo. Mi cuerpo es un templo. Es un templo. Tengo que cuidarlo. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo?
Y por eso es que aquí quiero entrar a un pasaje que se nos va desapercibido. Jesucristo, en una oportunidad, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, encontramos a Jesús echando a los mercaderes del templo. Y siempre nos queda, lo que nos queda ahí es como Jesús se airó, ¿no? Qué bárbaro. Y agarró un látigo y los echó a todos. Pero nunca nos damos cuenta que ese pasaje que habla de la purificación del templo termina hablando del cuerpo. Miren, se lo voy a leer y usted en casa le presta atención con más cuidado. Miren lo que dice el pasaje. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y le dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y miren, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Cómo se desliza Jesús? Está hablando del templo y se desliza a hablar del templo, del otro templo. Y dice, en 3 días, y dijeron luego los judíos, que no le entendieron: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo derribarás. Y miren lo que dice Juan: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El celo por tu casa. Ahora yo permítanme hacer un deslizamiento desde el tema del templo al templo. Jesús era un hombre de paz, y lo único que lo logró sacar de sus casillas, si se puede decir de alguna manera, fue que encontró en el templo gente vendiendo y comprando animales. Y Jesús sabía muy bien lo que quería. Por eso fue capaz de echar a los mercaderes. Él lo hizo por celo, por cuidado del templo. ¿Por qué? Miren, esto es importante. Lo que a Jesús le molestó fue que se cambiara el propósito del templo, para lo cual fue creada la casa de Dios. Él les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué había pasado con el templo? Se le había cambiado el propósito. Si hablásemos del templo, ya nosotros en esta época ya no traemos ovejas, ¿verdad? Pero sí traemos celulares. ¿Qué opinaría usted si sonara mi celular en este momento y yo cogiera mi celular y dijera: un momentito, pero por respeto, salgo caminando y me voy a responder afuera? Y después regreso y les digo: disculpen, una llamada urgente. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué le pasó? En cuanto vuelve el pastor Javier del viaje, inmediatamente le vamos a decir: ¿qué le pasa a Miguel? ¿Cómo va a hacer una cosa así? Él tiene que predicar la palabra. Entonces imagínense que yo le diga al pastor Javier: no, pero yo tenía una llamada de emergencia.
de San Miguel. Entonces, ¿se imagina usted cómo a veces se cambian los propósitos? Y lo que viene a ser una ofrenda termina por cualquier cosa. Ah, pero Miguel, que Jesús creo que se le pasó la mano. Lo que estaban vendiendo no estaban vendiendo pan con chicharrón. Estaban vendiendo ovejas, palomas, para el sacrificio. Entonces, ¿por qué Jesús votó eso? Porque tú tenías que traer eso. Porque la ofrenda implicaba dar lo mejor. Pero cuando tú lo compras, regateas y dices, ya dame este, no importa ya, o este de acá, que tengo que hacer mi sacrificio. Miren cómo se había cambiado el propósito del uso de la ofrenda en el templo. Ahora le damos, digamos, un cambio y hablemos de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se le ha cambiado el propósito. Cada uno mire, para no expandirnos en diferentes comentarios, cada uno mire el propósito de su cuerpo. ¿Para qué Dios nos ha dado esta materialidad que nos permite comunicarnos? Entonces, al mirar eso, les tengo que decir lo siguiente. En una oportunidad, David entra a una región y él está buscando hacer un altar y adorar a Dios. Y él se dirige, eso está en 2 Samuel 24, se dirige a un hombre porque él tenía vacas y bueyes, y él le dice, yo necesito un lugar para hacer un altar y necesito bueyes. Y este hombre que se llamaba Arauna, él agarra y le dice, mira, toma los bueyes y te regalo este lugar, este terreno, mi rey, por favor, hazlo. Toma lo que quieras. Y David le dice, yo no, le dice David, sino por precio. Te lo voy a comprar porque no le voy a ofrecer a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. El celo por tu casa me consume. Entonces tengamos cuidado con cómo estamos aplicando estos propósitos a nuestro cuerpo. El Espíritu Santo es templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por ello es que necesitamos tener este celo que Jesús tuvo por la casa de su Padre. Yo tengo que tener celo por este cuerpo que es la habitación del Espíritu Santo. Así es. ¿Qué tanto celo tienes por lo que tú haces? Traer nuestro cuerpo a la casa de Dios y dejar nuestra mente en casa no es una ofrenda. Porque a veces aquí hay cuerpos, pero tú estás pensando en tu trabajo, en el esto y lo otro y aquello. No es una ofrenda. Olvídate y trae estas cosas. Más que olvidarte, trae estas cosas delante del Señor. Esa es la única manera que se cumpla lo que dice Salmos 27:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú realmente vienes a poner tu ser, espíritu, alma y cuerpo como una ofrenda. Entonces, amigos y hermanos, esto es la santidad, esto es apartar mi cuerpo para los propósitos. Esto es lo que quiere el Espíritu Santo de mí, de nosotros.
Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos o las concupiscencias de la carne. Dice, anden en el Espíritu, y es Espíritu con E mayúscula. Andar en el Espíritu es no satisfacer los deseos de la carne. Este cuerpo está representado por el tabernáculo, por el atrio exterior. Si usted busca en la parte posterior de sus Biblias, algunas Biblias traen de cómo estaba dispuesto el templo. Y algunos han llegado a decir que nuestro templo, nuestro cuerpo, el cuerpo, esto que se ve, es como la parte externa del templo. Y todo va hacia adentro a lo que es la parte espiritual. Es en la corporeidad donde el yo espiritual se manifiesta y se realiza. Qué precioso es en Colosenses capítulo 1, versículo 15, cuando dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, este cuerpo, bueno, lo que vemos aquí no es a Brad Pitt, definitivamente, pero este cuerpo tiene un rostro para sonreírte. Este cuerpo tiene una boca para decirte palabras que te edifiquen. Este cuerpo tiene ojos para mirarte cuando tú me hablas y prestarte atención. Todo lo kinestésico de nuestro cuerpo, todo movimiento, el abrazo, el beso, el sentir el calor, todo eso entra dentro de los propósitos de Dios para que se cumplan. Cristo lo hizo así, por eso hasta a los niños se le acercaban, porque era la imagen visible. Por eso, cuán importante es el rostro. Ay, pero yo no soy tan bonito. Yo quisiera, ¿no? Pero ¿sabes qué? La belleza de tu corazón hermosea tu rostro. Creo que les he contado del pastor Rafael en alguna oportunidad. Imagínense que yo era, ¿no? Aquí lo conocen algunos, y yo era alto a su lado. Ya con eso usted se imagina. Él había tenido un problema de UTA, no sé si conocen esto, de la sierra. Chiquito, oscurito, pero este hombre era un hombre de Dios. Nosotros veías un grupo de chicas y te acercabas, era que ahí estaba Rafito, y a nosotros ni nos hacían caso, porque era un hombre de oración, un hombre que comunicaba, un hombre que en su rostro nunca lo vi enojado. Siempre te abrazaba, oye, ven, vamos a orar, te contaba, te discipulaba. Era un hombre sin educación. Y se casó con una bella mujer. Aquí hay gente que lo conoce, así que no me dejará mentir. El pastor lo conoce. Y no era lo físico. Entonces yo empecé ahí a aprender a decir, tengo esperanza, ¿no? Definitivamente el cuerpo no solo tiene que ser, o el rostro, ser aquel poniéndonos pues con la artista de cine o el artista de cine, ¿no? La actriz o el artista, en fin, con los paradigmas modernos, sino este cuerpo, este ser, nuestros rostros, todos pueden hablar. Nuestra gestualidad, nuestras manos, nuestras posturas, nuestro modo de caminar, todo nuestro cuerpo es lenguaje. Todo nuestro cuerpo es lenguaje. Así que cuidémoslo, porque es lo que Dios nos ha dado, es el instrumento para bendecir a otros. Es revelación de nuestro estado de ánimo y nuestro cuerpo es un mensaje vivo, porque es una ofrenda, porque es un templo.
Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Debo terminar diciéndoles que oremos al Señor. Yo puse ahí en sus bosquejos. Oremos porque hay opresión de los cuerpos femeninos. Los crímenes de horror, los matrimonios forzados, la mutilación femenina, la neocolonización de los cuerpos femeninos en las culturas del fundamentalismo islámico. Estoy poniendo casos extremos, pero aquí en Perú también los hay. Si no, no hubiera tanto asesinato de mujeres, ¿ok? También oremos al Señor por las niñas secuestradas y violadas mientras están en estos desplazamientos en Nigeria. Oremos por las mujeres, niñas y jóvenes migrantes de Centroamérica y México que van buscando el sueño de sus vidas y lo que encuentran generalmente son atratantes de blancas. Oremos por las niñas prostitutas de las favelas en Brasil, que están justamente en ese contraste que hay entre la opulencia de quienes todo lo tienen y quienes no tienen nada. Las niñas sirias, las niñas palestinas, desplazadas por la guerra, sobre todo lo que hemos llamado incluso aquí en Perú el sexo débil. Quiero tomar solamente este elemento de la corporeidad y el maltrato que tenemos con él. Pero nos pasaríamos toda la mañana hablando de esto. Así que quiero pedirles su oración, que me acompañen en oración en este momento para terminar, porque el cuerpo es importante. Mateo 25, 31 al 36, Jesús dice: porque tuve hambre y me disteis de comer. Se da de comer al cuerpo. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Se visten cuerpos. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Esa es la verdadera teología del cuerpo. En tanto ofrenda, en tanto templo, en tanto propiedad de Dios. Mateo 9, 35 al 36 dice: y Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino. Si se hubiera quedado ahí, todo hubiera sido teoría. Pero miren lo que dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Es importante el cuerpo. Hebreos 10:5 dice: por eso, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me has formado cuerpo. Así que en esta teología sana del cuerpo, como cristianos, oremos al Señor. Señor bendito, gracias por tu palabra, porque quieres santificar nuestros cuerpos para tu propósito. Señor, tú sabes todos nuestros pecados contra nuestros propios cuerpos. Sabes todos los atentados que cometemos contra Él, pensando lo nuestro, pensándolo como de nuestra propiedad. Señor, perdónanos. Queremos esta mañana, así como vamos a traer las ofrendas económicas que usualmente traemos, queremos decirte, Señor, aquí está nuestro cuerpo. Padre, por favor, te lo ofrendamos, te lo dedicamos. Enséñanos a cuidar este templo. Enséñanos, Señor, a tener este celo por esta casa tuya.
que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos hablas al corazón y nos tocas en aquello justamente que todos necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.